Ok, muy bien. Buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros hoy para esta capacitación sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, utilizando las recomendaciones del TCFD o el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima, que fue creada por la Junta de Estabilidad Financiera o el FSB. La TCFD es una base muy importante para los nuevos estándares de sostenibilidad de las normas internacionales de información financiera. Como tal, el taller de hoy debe verse como la construcción de la base de conocimiento que las empresas pueden usar a medida que los estándares globales y regionales de divulgaciones climáticas se publiquen en el futuro. Este programa de capacitación fue desarrollado en colaboración con la Corporación Financiera Internacional o IFC del Banco Mundial y en colaboración con CDP y ha sido ofrecido a sus mercados gracias a nuestra colaboración con FIAB. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a nuestros socios, a la Federación Iberoamericana de Voces o FIAB. Y para abrir el seminario de hoy, me gustaría dar la palabra a nuestros socios en FIAB para brindar algo de contexto. Tengo el agrado de presentarles a Liliana, jefe de productos en gerencia técnica y de valores negociables de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Gracias, Liliana. Muchas gracias, Tiffany, por la presentación. Buenos días a todos los que se han conectado. Muchas gracias por sumarse. Como dijo Tiffany, mi nombre es Liliana Forciniti. Me desempeño en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y formo parte del grupo de trabajo de finanzas sostenible de la Federación Iberoamericana de Valores, más conocida por sus siglas FIAB. En nombre de este grupo, le damos a todos una cordial bienvenida a este taller de capacitación en español sobre las divulgaciones financieras relacionadas con el clima, utilizando las recomendaciones del TCFD. Tal como dijo Tiffany, esta capacitación ha sido desarrollada en colaboración con la SCE, con CDP y IFC, y a todos los equipos de trabajo queremos agradecer por la organización de este importante evento. Como todos los aquí presentes sabemos, el calentamiento del planeta plantea riesgos para la economía y afecta a muchos sectores. Es muy difícil para los inversores saber qué empresas están más expuestas al riesgo del cambio climático, cuáles están más preparadas y cuáles están menos preparadas, qué empresas cuentan con más y con menos oportunidades. Es por ello que el propósito de estas jornadas, que hoy se inician y continúan el próximo jueves, es conocer esos riesgos y oportunidades, es entender la importancia de divulgarlos, identificar los elementos claves de esta divulgación y comprender las recomendaciones de TCFD. TCFD busca asistir a las empresas en esta tarea de divulgación para que la información climática sea transparente, comparable y consistente. Estamos convencidos que a medida que las empresas y los inversores, así como todas las partes interesadas, aumenten su comprensión acerca de las implicancias financieras del clima y la necesidad de su divulgación, los mercados podrán canalizar mejor la inversión hacia soluciones sostenibles y resilientes. Debemos recordar que hoy más que nunca es necesario familiarizarnos con estas recomendaciones, no solo por los efectos del cambio climático que ya todos estamos viviendo, sino porque además es uno de los estándares con los que se basan las próximas normas de desarrollo desarrolladas por ISSB de la Fundación IFRS. Desde nuestras organizaciones tenemos el deber de contribuir a generar información íntegra y de calidad, y también de contribuir a desarrollar estas capacidades. Nuevamente agradezco la presencia de todos los participantes, los dejamos en manos de los profesionales de lujo que hoy nos acompañan, esperamos que sigan surgiendo debates y comentarios, y les deseo que tanto hoy como el jueves disfruten de esta nutrida agenda. Tiffany. Muy bien, Liliana. Muchísimas gracias y gracias a FIA por su colaboración y todas sus voces para ayudarnos a disfrutar en esta capacitación.
Muy bien, vamos antes de comenzar, déjame contarlos un poco sobre este entrenamiento. Hoy estamos aquí 4 para facilitar este taller y estaremos aquí para ayudarlos con cualquier pregunta o inquietud que pueden tener. Me llamo Tiffany y yo soy de la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de las Naciones Unidas y hoy estoy acompañada por mi colega Benina, quien llevará a cabo un ejercicio interactivo con ustedes hoy. Además, estamos acompañados por Melanie y Carlota, colegas del CDP, quien son ambas expertas en las divulgaciones climáticas. Gracias a todos para estar con nosotros hoy. La agenda de hoy incluye 2 horas completas que contiene un breve descanso de 5 minutos en el medio. Para revisar brevemente nuestro programa de hoy, después de concluir la descripción general, empezaremos directamente en los riesgos y oportunidades climáticos y discutiremos cómo esos riesgos y oportunidades se relacionan con la estabilidad financiera y los informes financieros. A continuación, analizaremos el panorama de los informes globales y locales y concluimos la primera hora con una descripción general del TCFD y las principales recomendaciones para la divulgación de esta información. Después del breve descanso, discutiremos los pasos prácticos para implementar estas recomendaciones. Una vez que revisamos estos pasos de implementación, haremos juntos un ejercicio interactivo en el cual les pediremos a todos que evalúen las prácticas de divulgación actuales en sus empresas. Y terminaremos revisando los recursos adicionales que pueden usar a medida que avanzan en este tema. Y además, para asegurarse de que obtenga el máximo provecho de la capacitación, quiero mencionar unos puntos importantes al principio. En primer lugar, este entrenamiento ha sido desarrollado para ser interactivo. Estamos aquí contigo en vivo, así que no dudes en hablar con nosotros a través del chat box y compartir sus preguntas en el cuadro Q&A. En el cuadro de chat, siéntense libre de hacer comentarios que desee que otros participantes vean. Y también siéntense libre de presentarse ahí. Sería genial si pudiera decirnos en qué sector trabaja y cuál es su función en su empresa para que podamos adaptar mejor nuestra capacitación actual a sus necesidades. Como mencioné, tomaremos un breve descanso de 5 minutos alrededor del punto medio. Aproveche esta oportunidad para prepararse un café o té, pero regrese de inmediato, por favor, ya que comenzaremos nuevamente después de 5 minutos. Otra cosa para notar es que vamos a compartir la presentación de hoy en formato PDF después del taller en el chat box y también por correo electrónico. Y este programa, un minuto. Muy bien. Este programa de capacitación es parte de un programa de capacitación de 3 frentes. Hoy comenzamos con el primer taller en vivo, donde buscamos comenzar con los informes financieros relacionados con el clima. En la próxima sesión profundizaremos sobre lo que aprendemos hoy para adquirir experiencia en informes financieros relacionados con el clima. Finalmente, lo dejaremos con una serie de sesiones autoguiadas para continuar su viaje de aprendizaje. En la sesión de hoy, tenemos 3 objetivos clave que esperamos lograr juntos. El primero es explicar los riesgos y oportunidades financieros asociados con el cambio climático y ayudarlos a todos a comprender la importancia de la divulgación financiera relacionadas con el clima. En segundo lugar,
nuestro objetivo es ayudarlos a comprender los elementos clave de la divulgación financiera relacionada con el clima y poder identificar las características de buenas prácticas. Y finalmente, nuestro objetivo es ayudarlos a identificar los pasos iniciales que sus organizaciones pueden tomar para implementar las recomendaciones del TCFD. Bueno, a lo largo de este taller brindamos una serie de recursos de varias organizaciones que pueden utilizar para ayudar a avanzar en su viaje de divulgación climática. Uno de los recursos, lo que hacemos referencia con bastante frecuencia, es la guía modelo sobre divulgación climática. Esta guía es una buena herramienta tanto para las bolsas de valores como para las empresas que cotizan en bolsa y los inversores, ya que proporciona una descripción general de la divulgación climática y pautas sobre aspectos claves de este tema. Puede acceder a este documento de orientación o esta guía en el sitio web del SSI o también en el TCFD Knowledge Hub, donde puede encontrar todos los recursos que mencionamos hoy. Y con esta breve introducción, voy a poner la pregunta aquí. Muy bien. Ahora nos gustaría conocer un poco más acerca de todos ustedes. Entonces, vamos a usar encuestas o polls a lo largo de este taller para ayudarnos a evaluar su comprensión de los materiales. Pero si algo no queda claro, no dude en mencionarlo en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas. Si pudiera tomarse un minuto para completar esta encuesta, nos gustaría saber cómo describiría su comprensión actual de TCFD. Y a medida que complete esta encuesta, pasaré a mi colega Melanie para la siguiente sección del taller. Gracias, Melanie. Muchísimas gracias, Tiffany. Qué gusto ver las respuestas y a poco entrando. Primeramente, gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy para aprender sobre este tema que, como hemos visto, está creciendo en relevancia a nivel mundial. Yo soy Melanie Besiak y como Tiffany había comentado antes, yo soy gerente de cuentas en CDP, una organización que facilita el proceso de divulgación, y estoy sumamente contenta de estar aquí hoy con ustedes. Ahora estamos viendo cómo empiezan a entrar los resultados. Ya casi una gran mayoría ha terminado de responder el poll. Podemos ver que muchos estamos dentro de las categorías de conozco poco, muy poco, casi nada, tengo algún conocimiento, pero tal vez necesito reforzar, necesito apoyo en ciertos aspectos, y alguno que otro que se siente bastante seguro, pero tal vez necesita entender algunos elementos un poco más en profundidad. Eso es exactamente el lugar perfecto para estar acá hoy en este webinario. Para aquellos de ustedes que tienen poco o ningún conocimiento previo, no se preocupen en absoluto. De hecho, estamos aquí hoy para aprender. Así que no duden en hacer cualquier pregunta que puedan tener, incluso si les parece muy básica. Por lo general, muchísima gente dentro del mismo webinario tiene las mismas preguntas, así que escriban todas sus dudas en el chat y poco a poco iremos respondiendo cada pregunta a medida que pasa el taller. Al final de estas dos sesiones, la mayoría de nosotros tendremos un nivel mucho más seguro, mucha más confianza en la comprensión de las recomendaciones del TCFD. En la próxima sección, revisaremos el contexto de la divulgación financiera relacionada con el tema. Específicamente vamos a hablar sobre la importancia de actuar teniendo como prioridad el cambio climático y por qué es particularmente relevante para los negocios y la estabilidad financiera. También hablaremos del concepto de riesgos financieros relacionados con el cambio climático y por qué la divulgación a los inversionistas sobre este tema específico es necesaria. Solo para que quede claro, cuando estamos hablando de divulgación, nos referimos al proceso de reportar o a lo que llamamos declaración de una empresa. La importancia de la acción climática se ha vuelto más ampliamente entendida en los últimos años. El motivo quedó muy claro en los últimos informes de evaluación del panel intergubernamental sobre el cambio climático, conocido como el IPCC.
Los informes del IPCC sintetizan toda la ciencia y la investigación que se ha realizado sobre el cambio climático. Estos reportes apuntan sin lugar a duda al hecho de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Hoy en día sabemos que las actividades humanas ya han causado un incremento de al menos 1.1 grados centígrados de calentamiento global desde la época preindustrial. De hecho, acá en la diapositiva, en la mano izquierda, podemos ver un gráfico que muestra los cambios de la temperatura global de la superficie. En marrón o medio amarillo anaranjado tenemos la temperatura implicando los factores humanos y naturales, mientras que en la parte verde vemos solamente incluyendo los factores naturales. De esta manera podemos ver que el impacto humano, los factores humanos realmente han tenido una gran causa en este incremento de temperatura global. Las temperaturas de la superficie global seguirán aumentando hasta al menos mediados del ciclo de este siglo en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de 1.5 y 2 grados centígrados se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan reducciones profundas en las emisiones del dióxido de carbono inmediatos y también de otros gases de efecto invernadero. Solo para dar una breve descripción de por qué es importante el límite del 1.5, el informe del IPCC muestra que si bien los impactos del cambio climático ahora son inevitables, los riesgos para los sistemas humanos y naturales a futuro podrían ser reducidos en un escenario de menor calentamiento. Esto significa que disminuir, o en el mejor de los casos, completamente eliminar las emisiones, reduciría los riesgos y los impactos dramáticamente. Es por eso que los gobiernos de todo el mundo se unieron en el Acuerdo de París para trabajar por un mundo climáticamente estable y alineado con incrementos de temperaturas no mayores a 1.5 grados centígrados. Ahora, pasando un poco de la ciencia y entrando a lo que son los negocios y las respuestas sociales, es evidente que los impactos del cambio climático ya se están sintiendo en un nivel mundial. Estos son solo algunos de los ejemplos de noticias globales que muestran que los impactos, tanto empresariales como sociales, se están volviendo mucho más dominantes en los medios de comunicación. Además, existe una demanda creciente por parte de la sociedad y también los consumidores para que tanto empresas como gobiernos empiecen a tomar acciones más ambiciosas en relación al cambio climático. A su vez, la presión se está transmitiendo cada vez más hacia la esfera empresarial y consecuentemente empresarios y empresarias están empezando a analizar cada vez más cómo el cambio climático tiene impactos reales y tangibles en el rendimiento de sus negocios. De igual manera, estamos viendo que los cambios climáticos y los riesgos de los cambios climáticos también están empezando a cambiar cómo percibimos los riesgos a un nivel global y sistémico. Por cuarto año consecutivo, el Foro Económico Mundial asignó los riesgos ambientales, incluyendo daños al medio ambiente por seres humanos, el fracaso de las acciones contra el cambio climático y el clima extremo como los principales riesgos globales del 2021. Si bien no está en esta diapositiva, en el 2022 los tres riesgos globales más importantes fueron el fracaso de la acción climática, pérdida de biodiversidad y el clima extremo. El cambio climático y sus impactos son cada vez más uno de los principales problemas que las empresas deben afrontar, puesto que representan un riesgo significativo para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, no simplemente para individuales, empresas o organizaciones particulares. Ahora entrando a de dónde empezó todo esto, dónde empezó la narrativa o la idea de enfocarse en estos temas. El discurso de Mark Carney, Rompiendo la tragedia de los horizontes, en el 2015, fue un discurso histórico. Destacó que a pesar de las amenazas sistémicas del cambio climático, los plazos, tanto para los responsables políticos como para los mercados financieros, son demasiado cortos para tomar las medidas necesarias. Esta declaración realmente pavimentó el cambio para el establecimiento de un marco de trabajo que fomenta a empresas a informar a sus inversionistas sobre los riesgos relacionados con cambio climático y el modo en que empresas gestionan. En otras palabras, fue aquí donde nació el TCFD.
Es importante señalar que el TCFD se desarrolló desde una perspectiva estrictamente financiera y no ambiental. Claro que el cambio climático es nuestro marco de referencia dentro del TCFD, pero en este caso nos ayuda a comprender la materialidad de los diversos problemas financieros que las empresas van a enfrentar a un futuro debido a los cambios en el medio ambiente. El cambio climático planteará riesgos sumamente relevantes, tanto físicos como de transición para diferentes organizaciones, si no es para todas las organizaciones, y esto puede ser a corto, mediano o largo plazo. De igual manera, el cambio climático también va a presentar oportunidades, no solamente riesgos, y van a ser oportunidades bastante significativas para una empresa. Tanto riesgos como oportunidades deben ser analizadas y consideradas como parte del proceso de planificación estratégica y gestión de riesgos para una empresa. La acción o inacción que tomen las organizaciones sobre estos temas tendrá un impacto financiero, afectando el desempeño actual y la perspectiva del futuro de este negocio. Ahora, el cambio climático es un riesgo como cualquier otro riesgo empresarial y por lo tanto debe tratarse e informarse de la misma manera que otros riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. Acá tenemos un par de ejemplos, definitivamente no son todos los ejemplos que existen muchísimos riesgos que también son muy independientes para cada organización, pero algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, el deterioro de bienes, así como los cambios en la vida útil o la valorización razonable de estos bienes, el aumento de los costos o la reducción de la demanda de productos y servicios. Acá, por ejemplo, puede ser una reducción en demanda de productos que son menos sostenibles que los de la competencia, por ejemplo. Gastos relacionados con multas y sanciones debido a regulaciones de emisiones más estrictas también es un riesgo que las empresas van a enfrentar. Y finalmente, cambios en los requisitos de préstamos bancarios y activos financieros. Como mencionaba antes, también existen grandes oportunidades relacionadas con el clima. Es importante reconocer que dentro de lo que es el cambio climático también existe el potencial de capitalizar sobre esas oportunidades para las empresas. Hoy hablaremos mucho sobre los riesgos, pero es importante resaltar que las oportunidades también son parte de la solución. Un aspecto importante del marco TCFD es garantizar que las empresas también identifiquen estas oportunidades y desarrollen estrategias para capitalizarlas. Algunos ejemplos de oportunidades potenciales para las empresas incluyen el crecimiento e innovación a través del desarrollo de productos y servicios que contribuyan a la mitigación y adaptación climática. Otra oportunidad puede ser la reducción de costos a través de una mayor eficiencia energética y de recursos, una mejor reputación, tanto con empleados, clientes y otras partes interesadas, como podemos ver los inversionistas, y finalmente, gestionar riesgos de cambio climático también significa ser proactivo como empresa, lo cual claramente va a resultar en el desarrollo de un negocio mucho más resistente y que está preparado para futuras interrupciones comerciales. Entonces, considerando tanto riesgos como oportunidades, puede realmente ayudar a garantizar que su negocio sea apto para crecer y prosperar en una economía que está cambiando muy rápidamente. Solo para darles una idea, el informe climático global de CDP del 2019 identificó 970 billones de dólares en riesgos potenciales para la economía global, pero al mismo tiempo identificó 2.1 trillones de dólares en oportunidades potenciales. Esto muestra que si bien ambos riesgos y oportunidades son sumamente significativos, las oportunidades en realidad superan a los riesgos. Ahora que hemos hablado un poco sobre los riesgos y las oportunidades relacionadas con el tema, es importante preguntarse qué queremos decir con informes no financieros e informes climáticos. Bueno, para entender eso, hay un elemento clave de los informes no financieros y climáticos que se llama materialidad. La materialidad se refiere a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que tienen un impacto sustancial
positivo o negativo, pero sustancial, en la rentabilidad de la empresa y en sus grupos de interés. En otras palabras, aquellos asuntos de suma importancia para la estrategia de un negocio. En este diagrama, tomado de la guía de la Comisión Europea, pueden ver que existen dos perspectivas claves relacionadas con materialidad. Por un lado, tenemos la materialidad única, que se enfoca solo en cómo el cambio climático tendrá efectos sobre la empresa. Mientras que la doble materialidad se centra no solo en cómo el cambio climático tendrá un efecto sobre la empresa, sino también cómo los impactos de la empresa, ya sea a través de actividades y operaciones, afectan a su vez el medio ambiente. Ambas son consideradas importantes y son perspectivas que las empresas deberían considerar cuando determinan sus problemas que vayan a reportar. Aquí cabe mencionar que el TCFD adopta la primera perspectiva, materialidad única. Esto significa que solo se enfoca en los riesgos y oportunidades climáticos que pueden afectar a la propia empresa. Existen otros marcos o esquemas que requieren a empresas a reportar sobre la doble materialidad, así como el NFRD. Sin embargo, el NFRD solo tiene un impacto en negocios europeos y por ende hoy no vamos a dar muchísimo más detalle en esto. El único punto que quiero hacer es que por lo general el objetivo principal de estos esquemas es ayudar a empresas a alinear sus metas climáticas con los objetivos de los gobiernos, respaldando así el movimiento a lo largo del camino hacia una economía baja en carbono. Ahora, los dos conceptos que estaba mencionando están completamente interrelacionados y los impactos que una empresa tiene sobre el medio ambiente pueden a su vez convertirse en un riesgo económico futuro. Por ejemplo, imaginemos una empresa con altas emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto teniendo un gran impacto climático. Ahora, supongamos que una introducción repentina de un impuesto al carbono de parte del gobierno empieza a afectar a esta empresa y claramente los resultados podrían ser unos costos tremendos para la empresa, creándose así un riesgo de transición climática y un impacto financiero significativo para el negocio e inesperado para el negocio si es que este negocio no ha hecho esas actividades de pensar un poco antes cuáles podrían ser los riesgos a futuro que vamos a tener. Ambos tipos de informes, materialidad única y materialidad doble, tienen su lugar y son importantes. Pero nuestro enfoque actual en el contexto de la divulgación financiera del TCFD está del lado de la empresa. Es decir, la declaración de riesgos financieros relacionados con el clima que un negocio enfrenta. Los informes de sostenibilidad pueden incluirse en informes separados, pero los informes de TCFD deben integrarse en los informes anuales del negocio. Por lo tanto, hoy sí tengo que enfatizar un poco que no estamos hablando de la importancia de tener las estrategias alineadas o en concordancia con cambios climáticos, sino estamos aquí para hablar de los riesgos que las empresas enfrentan debido a la acción climática. Si bien es realmente importante que negocios desarrollen una estrategia conforme con los objetivos globales de descarbonización, ese no es el enfoque del TCFD. El TCFD establece que las empresas hagan un análisis introspectivo y determinen cuáles son los riesgos y oportunidades que ese mismo negocio enfrentará bajo diferentes tipos de escenarios climáticos. Por ejemplo, establecer compromisos y objetivos para reducir los niveles de emisiones es completamente distinto que hacer un análisis de las consideraciones particulares sobre riesgos que esa empresa enfrentará debido al cambio climático. Precisamente esa es la idea del TCFD. En vez de crear más objetivos o metas para la empresa, el TCFD exige que los negocios investiguen diferentes tipos de escenarios y escenarios que sean distintos a los negocios de costumbre, o sea, lo que llamamos en inglés al business as usual. Ahora, tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ok, pero ¿por qué debería un empresario preocuparse por este tema? ¿Y por qué deberíamos empezar a implementar las recomendaciones del TCFD? Bueno, aparte de ser un tema de suma importancia para mantener la salud de nuestros ecosistemas, los inversores utilizan cada vez más las divulgaciones o declaraciones climáticas en sus decisiones de inversión.
De hecho, los inversionistas son los principales usuarios de la información que está divulgada a través del TCFD. La divulgación completa y coherente de los riesgos y oportunidades climáticos permite a los inversionistas de invertir en negocios que sean sostenibles y que estén alineados con los objetivos del Acuerdo de París. También permite asegurarse de que los riesgos y las oportunidades sean correctamente valoradas. Naturalmente, los inversionistas quieren saber a qué tipo de riesgos están expuestas las empresas en las que ellos están invirtiendo. ¿Y qué están haciendo los empresarios y las empresarias para mitigar estos riesgos? Aquí es importante enfatizar que todas las empresas están expuestas a riesgos climáticos. Lo que distingue a unas empresas de las otras es la disposición de demostrar si las empresas son conscientes de estos riesgos y si tienen estrategias puestas en la práctica dirigidas a reducir estos riesgos. Finalmente, inversores también usan esta información relacionada con la divulgación de riesgos climáticos para asignar y distribuir capital de manera eficiente en sus portafolios y aprovechar un enfoque más amplio para evaluar empresas en comparación con los mercados regulares de capital. Bueno, declarar e informar sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima no solo va a proporcionar beneficios para los inversionistas. Claramente les da información que necesitan para tomar mejores decisiones, entender más o menos a qué tipo de riesgos están expuestos, etc. Pero también hacer parte de la divulgación ofrece a empresas una gama de beneficios externos e internos. En la columna de la izquierda vemos los beneficios internos. También, como mencionaba antes, esto es solo un par de ejemplos, pero acá tenemos una lista de beneficios, por ejemplo, el ahorro de costos a través de la identificación de oportunidades para la eficiencia energética y otros recursos. También está el beneficio de tener una mayor resistencia o resiliencia estratégica, la identificación de posibles oportunidades financieras relacionadas con el clima, un proceso de gestión de riesgos mucho más robusto porque no estás únicamente mirando a los mismos tipos de riesgos que la empresa ha estado mirando por las últimas décadas, sino estás expandiendo un poco, un poco la gama de riesgos a los que la empresa está gestionando. Y finalmente, una mejor comunicación entre la junta directiva y la administración sobre temas climáticos. En términos de beneficios externos, en la tabla a la derecha podemos ver algunos ejemplos como mejor acceso al capital, claramente porque hay mucha más transparencia igual con los inversionistas, mayor compromiso con los inversores, garantizar la preparación ante nuevas regulaciones climáticas, definitivamente estar enfrente en la front line cuando se trata de nuevas regulaciones climáticas, mejor reputación con clientes, empleados y otros actores interesados, y finalmente establecer una posición de liderazgo entre los competidores de la industria. Como mencionaba, estos son algunos ejemplos, pero definitivamente hay muchísimos más beneficios, tanto internos como externos, que cada empresa va descubriendo en el mismo proceso. Ahora nos gustaría asegurarnos de que todos sigan despiertos, que todos estén tomando su taza de té o café para mantenerse un poco alertos. Por lo tanto, les vamos a dejar acá una preguntita, un poll, y tómense un segundo para responder la encuesta que debería aparecer en sus pantallas. Gracias. Y la pregunta es, ¿cuáles de los siguientes son ejemplos de riesgos financieros relacionados con el clima? Acá pues pueden escoger todas las respuestas que crean que son correctas. Muy bien, y mientras vamos haciendo esto, mientras recibimos un par más de respuestas, voy introduciendo a mi colega
Carlota. Genial, mil gracias, Melanie. Bueno, encantada también de estar aquí con ustedes hoy, por mi parte. Y bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén en el mundo. Soy Carlota García, también gerente de cuenta en CDP. Así que, bueno, comentaré los resultados de la encuesta y luego seguiremos con el siguiente módulo. A ver qué va saliendo. Perfecto, bueno, veo que claramente han estado bastante atentos a lo que ha estado compartiendo mi compañera Melanie. Y bueno, vemos que el 48% de ustedes creen que menor demanda de productos y servicios es un riesgo, y efectivamente lo es, asociado con el cambio climático. Un 92% cree que mayores costos debido a daños de fenómenos meteorológicos también lo es, efectivamente. Y luego tenemos un 80% que cree que mayores tasas impositivas debido a los impuestos al carbono también lo son, efectivamente. Pero bueno, 20% de ustedes, que bueno, positivo que no sean tantos, creen que esto es un riesgo asociado al cambio climático. Y bueno, es una oportunidad realmente asociada al cambio climático, porque al final vamos a tener menores costos, ¿no?, en la empresa asociados. Pero bueno, veo que muy positivos los resultados. Así que con ello vamos a pasar a el siguiente módulo. Y bueno, mi compañera Melanie ha explicado muy bien y ha establecido la importancia de la divulgación de todos los riesgos asociados con el cambio climático para las empresas. Entonces, en esta siguiente sección vamos a ver el panorama de informes o reportes globales y locales. Entonces, bueno, ya hemos establecido en esta primera parte que el cambio climático es un tema de gran importancia y además que tiene una implicación financiera, ya sea mediante, bueno, una implicación en cuanto a costes o en cuanto a beneficios, ¿no? Pues una oportunidad puede estar asociada a un beneficio para la empresa también, pero también vamos a ver que todo esto se está acelerando mediante la adopción de nuevas políticas y regulaciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta sección. Y antes de ello, de todos modos, una tercera pregunta. Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Es para un poco conocer a la audiencia que tenemos hoy. Y la pregunta dice así: ¿qué marcos y normas está utilizando usted, bueno, o su empresa actualmente para informar sobre el clima? Y aquí pueden, pues, elegir más de una respuesta también. Genial, ya veo que van respondiendo. Vamos a dar unos segundos más. Veo que está bastante claro el resultado, ahora lo comentamos. Genial, bueno, pues veo que 3% de ustedes conoce el cuestionario de CDP, así que bueno, hoy hablaremos también un poquillo de CDP también. Un 12% de ustedes conoce el SASB. Estándares del GRI es por unanimidad el que mayor conocen, con un 39%. Luego tenemos el marco de referencia integrado con 4%, a la vez que el marco de CDSB también con un 4%, y luego un 11% ha respondido que está utilizando otro. Y muy sorprendente ver que un 50% actualmente no está utilizando ninguno, así que bueno, de especial importancia para hoy, y esperemos que con la sesión de hoy todo esto cambie, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante saber con quién estamos tratando hoy. Y lo siguiente, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de nada, de todos modos, por si alguien se estaba preguntando por qué el TCFD no está incluido en esta lista, ¿no? Y es porque el TCFD o TCFD en español es una guía que sirve como marco orientativo sobre informes climáticos,
Y muchos de estos estándares que ven aquí en pantalla pues se han modificado para estar alineados con el TCFD, con las recomendaciones que vamos a ver más adelante y que Tiffany va a explicar también. Entonces, bueno, para que quede claro que el TCFD va a funcionar como un poco por encima y va a orientar a las empresas sobre qué información los inversores van a querer ubicar en las divulgaciones de las empresas. Entonces, bueno, para que quede claro también cómo van a hacerse esas divulgaciones, si se considera que es material desde el punto de vista financiero, que bueno, mi compañera Melanie ha tocado un poco en este tema, pues debe de aparecer en el informe anual, en el informe financiero anual, mientras que si no tiene un impacto financiero o material, o sea, si no va a suponer un coste o un beneficio, pues se recomienda que se incluya en un informe separado que no sea el informe anual, como por ejemplo pues el informe de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en la siguiente slide, en la siguiente diapositiva, pues un poco todos estos marcos, bueno, el marco TCFD y todos estos estándares, ¿no?, que hemos visto en la encuesta. Entonces, bueno, como he dicho ya, el TCFD va a funcionar como guía o marco orientativo por encima. Y bueno, dentro del espacio de divulgación, una de las iniciativas particulares a tener en cuenta es la colaboración continua entre diferentes organizaciones respecto a pues, todos estos informes de sostenibilidad, ¿no? Y aquí incluimos CDP y otros como CCSD, que hemos visto también en la anterior diapositiva, GRI y luego también Value Reporting Foundation. Y bueno, sé que todo esto ahora, sobre todo que muchos de ustedes pues no utilizan ningún estándar, ningún marco, pues va a sonar un poco a sopa de letras, ¿no? Pero para eso estamos aquí y de hecho pues a medida que vayan familiarizándose con este tema, pues van a empezar a reconocer todos estos estándares, ¿no? Y todas estas siglas. Entonces, bueno, antes de todo, lo importante es saber que en los últimos años CDP ha estado colaborando junto con todos estos creadores de estándares y marcos de divulgación y hemos estado trabajando pues, para integrar todo ello en nuestro cuestionario, por ejemplo, y también simplificándolo un poco, ¿no?, mediante diferentes preguntas. Y bueno, pues lo que ven en esta diapositiva es el resultado de toda esa colaboración y diferentes estándares, cuyo objetivo realmente es mostrar cómo, pues mediante diferentes herramientas y recursos, todo ello va a ayudar a las empresas a proporcionar una información en cuanto a ESG que sea consistente, transparente y también enfocada a una variedad de partes interesadas, ¿no? Entonces, esto englobaría el GRI, que como ven aquí, pues se corresponde a informaciones de sostenibilidad que tiene un enfoque más amplio, no únicamente al inversor, sino un enfoque más amplio de múltiples partes interesadas, ¿no? Luego tenemos el ISSB, que vamos a ver en más detalle en las siguientes diapositivas, pero esto sí que tendría un enfoque más al inversor. Y dentro de todo ello pues vemos otros informes financieros también con enfoque al inversor, pero con un interés más específico, ¿no?, en entender y comprender el valor empresarial. En la siguiente slide vamos a ver el camino a la adopción obligatoria del TCFD. Entonces, porque muchas empresas siempre preguntan, bueno, ¿es obligatorio estar alineados con el TCFD, ¿no? Realmente no es obligatorio, o sea, se diseñó inicialmente para que fuese incorporación voluntaria, pero sí que se está viendo una tendencia, ¿no?, en los gobiernos de todo el mundo y cómo están llegando a la conclusión de que es necesario un enfoque obligatorio para garantizar que se adopte y que estas recomendaciones se adopten también al ritmo que es necesario para proteger a los mercados del riesgo financiero que se relaciona con el cambio climático y también a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, como se puede ver aquí en esta imagen, en esta gráfica, pues hay una variedad de jurisdicciones en todo el mundo que están alentando e incluso exigiendo esta divulgación, implementándolo de manera obligatoria. Y bueno, pues para mencionar alguno, por ejemplo, vemos Reino Unido,
varios reguladores del Reino Unido emitieron reglas y propuestas para la divulgación alineada con TCFD. En Nueva Zelanda, por ejemplo, en 2021 pues, se presentó un proyecto de ley que requería una divulgación obligatoria alineada con el TCFD para los grandes emisores que cotizasen en bolsa y también las instituciones financieras. Entonces, bueno, no voy a adentrarme en detalle a todos ellos, pero también importante ver bueno, los 5 mayores partidarios, que son Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Francia. Y como se ve también en la leyenda, pues cuanto más oscuro el color, pues más partidarios a la adopción obligatoria del TCFD. De todos modos, también es importante destacar y es muy positivo ver que incluso en lugares donde los gobiernos no se han pronunciado respecto a este tema y no se ha implementado de manera obligatoria, pues se ve también cómo empresas han empezado a seguir estas recomendaciones, a informarse y totalmente de manera voluntaria, ya que bueno, se han entendido que esto está asociado a ciertas oportunidades que les brinda de cara al inversor. Y bueno, aquí vemos 40 jurisdicciones que han acogido el ISSB. Pues todo este trabajo para conseguir esta normalización a nivel internacional ha sido promovida por la fundación IFRS o IFRS, que en inglés es International Financial Reporting Standards, a lo mejor lo conocen por el nombre en inglés. Y en noviembre de 2021 esta fundación anunció la creación de una nueva junta de normas internacionales de sostenibilidad, que es lo que ven aquí en pantalla, el ISSB, que es International Sustainability Standards Board, por sus siglas en inglés. Y bueno, en español sería como un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad que se encarga de desarrollar una base global de normas de divulgación de sostenibilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de información de esos inversores e informar así sus inversiones. Y bueno, el ISSB se anunció en la COP26 en Glasgow y fue muy bien recibida por líderes mundiales, que ven aquí también en la diapositiva. Y con ello paso pues a la siguiente diapositiva, que refleja 2 borradores que se han publicado desde entonces. Tenemos el primer borrador, que es el borrador respecto a las divulgaciones relacionadas con el cambio climático, y luego tenemos otro de requisitos generales. Entonces, antes de todo, entender que estos borradores se basan en los 4 pilares que vamos a ver a continuación del TCFD y, por tanto, asociados con las recomendaciones. Y esos pilares son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y bueno, si bien hay muchas similitudes entre los borradores y el TCFD, hay algunas diferencias que toman 3 formas. Y bueno, y específicamente los borradores o bien utilizan una redacción diferente para capturar la misma información que las recomendaciones del TCFD en algunos casos, o requieren información adicional más granular, o difieren sustancialmente de la guía del TCFD, pero no de las recomendaciones generales. Entonces, 4 áreas de enfoque estratégico. Con el ISSB se desarrolla una base global de estándares de divulgación, como he dicho antes, y una taxonomía para facilitar la presentación de informes digitales. Entonces, nos vamos a centrar realmente, como he dicho también en esta diapositiva, ¿no? Con todo el enfoque de todos los estándares, en satisfacer las necesidades de información de los inversores para informar sus inversiones y también pues, otros participantes del mercado de capitales. Y con ello, bueno, vamos a proporcionar información completa y transparente sobre temas de sostenibilidad a los mercados financieros. Y estos estándares de los que estoy hablando pues, se desarrollan para facilitar la compatibilidad con los requisitos que son específicos de la jurisdicción o dirigidos a un grupo más amplio de partes interesadas. Y están siendo finalizados y van a entrar en vigor en 2024.
Entonces, bueno, como he dicho, referencia global en cuanto a que va a significar la nueva base global, ¿no? Enfocada en los inversores, se va a enfocar en la sostenibilidad, comenzando por el clima y aprovechando los marcos existentes que ya existen como el TCFD. Y en esta diapositiva vemos cómo pues el ESG va a tomar esos 4 pilares de la TCFD, que los tenemos aquí de nuevo, que son gobierno, estrategia, gestión de riesgo y métricas y objetivos, y los va a aplicar a otros ámbitos de la sostenibilidad, como por ejemplo el agua, los residuos, la biodiversidad, al tiempo que también va a solicitar pues, algunos datos y análisis adicionales sobre todo lo referente al clima. Y bueno, empezando, como he dicho, por el clima, como ven aquí. Y bueno, pues esto implica realmente que presentando su informe anual alineado con el TCFD y también divulgando en estas respecto a los 4 pilares, pues esto le va a ayudar a prepararse para el ESG, ¿no? Y también, como ven aquí, pues otros estándares ya no van a existir de manera independiente, como por ejemplo el CDSB y el VRF. En la siguiente, aquí como ven en la gráfica, bueno, esto ya hemos visto en la gráfica que presenté anteriormente cómo se ha estado adoptando de manera obligatoria, pero aquí nos vamos a referir a como los defensores del TCFD, ¿no? En cuanto, como ven aquí en la leyenda, lo que corresponde a los mercados de capitales o otros. Simplemente lo que quiero que quede claro es que se está viendo un patrón, ¿no? De cómo se están adoptando, no solo de manera obligatoria, sino también, como he dicho, de manera voluntaria por parte de empresas que están siguiendo esas recomendaciones. Y además, bueno, con todos los estándares que están entrando en vigor y que toman el TCFD como base. Y bueno, aquí en la leyenda también ven, dependiendo de cómo de oscuro sea el color, los países en donde pues se está viendo más defensores del TCFD. Y con ello paso entonces a mi compañera Tiffany, que va a entrar más en detalle en todas las recomendaciones y los 4 pilares del TCFD. Muy bien, muchísimas gracias Carlota y Melanie. Y ahora deberían todos estar familiarizados con el por qué las divulgaciones relacionadas con el clima son importantes, no solo para los inversores, sino también para las empresas que cotizan en bolsa. Ahora veamos el cómo, profundizando en las divulgaciones recomendadas por el TCFD. Para empezar, analizamos un poco más la creación del TCFD. Se estableció el TCFD o TCFD en 2015 con la misión de ayudar a identificar la información que necesitan el sector financiero para evaluar y cotizar adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Las recomendaciones finales se publicaron en junio en 2017 y están estructurados en torno a 4 elementos o pilares centrales que ya hemos discutido: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y dentro de estos pilares hay 11 divulgaciones recomendadas. Las recomendaciones no están diseñadas para verse de forma lineal. Es muy importante entender que los 4 pilares centrales están interconectadas y deben verse juntas como parte de una imagen holística de su organización. Por ejemplo, sería apropiada ver las divulgaciones de gestión de riesgos y algunas divulgaciones de gobiernos juntos. Para demostrar cómo se dirigen los riesgos dentro de una organización. Se desarrollan estas recomendaciones con la intención de ser recomendaciones voluntarias, pero
como acabamos de ver, hay un movimiento creciente hacia requisitos obligatorios. Las recomendaciones fueron creadas específicamente para ayudar a identificar estos riesgos y oportunidades clave que enfrenten el sistema financiero. Como tales, estas divulgaciones recomendadas ayudan a las organizaciones a informar y leer esta información para establecer una conexión clara entre las finanzas y el clima. Como tal, estas divulgaciones están destinadas a divulgarse en informes anuales o presentaciones financieras. Dado que afecta la información financiera, debe aparecer con la información financiera. Además, se desarrollarán para todos los sectores. Sin embargo, se desarrollarán ayudas adicionales o orientación adicional para sectores que se considera que requiere orientación adicional, como los sectores financieros o que se consideran de alto riesgo. Las recomendaciones ayudan a las organizaciones a divulgar información sobre los riesgos de transición, que son los riesgos relacionados con un cambio hacia una economía baja en carbono, así como los riesgos físicos y también las oportunidades relacionadas con el clima. Para hacer esto, se utiliza una perspectiva que mira hacia el futuro, más allá que la información financiera tradicional. Y se utilizan herramientas como un análisis de escenarios para ayudar a identificar la información requerida. Una de las primeras preguntas que se hacen a menudo cuando se presentan las recomendaciones es quién debería divulgar la información recomendada por el TCFD. La respuesta es bastante simple. Todas las organizaciones deben divulgar, pero lo que se divulga depende del sector, depende del local y depende de otros aspectos de cada empresa. El riesgo climático, por supuesto, no es diversificable y tiene el potencial de tener impactos sistémicos en todas las partes de la economía, por lo que especialmente si su empresa actualmente no puede ver cómo el clima afectará a su situación financiera, el TCFD lo ayudará a identificar brechas en su visión y para asegurarse de que sea resistente a medida que se desarrolla este cambio en el clima. El grupo de trabajo TCFD inicialmente apuntó sus recomendaciones a las empresas que cotizan en bolsa, pero por supuesto las empresas que no cotizan en bolsa también animaron a adaptar estas recomendaciones o al menos comenzar a evaluar cómo pueden adaptarlos. Además, como mencionamos anteriormente, se ha desarrollado una guía complementaria para 4 grupos financieros y 4 sectores no financieros evaluados por el grupo de trabajo de tener la mayor probabilidad de impactos financieros relacionados con el clima. Por supuesto, estos 8 sectores no los abarcan todos. Aquellas empresas que no encajan dentro de estos sectores aún pueden querer echar un vistazo a la guía complementaria si su organización está relacionada con alguna manera con esos sectores. Como por ejemplo el guiar las bolsas de valores en mercados donde gran parte de sus cotizaciones se encuentran en el sector energético. También les recomendamos que hagan uso de estas guías complementarias para considerar cómo sus empresas cotizadas se verán afectadas por los cambios en el clima. Es posible que también desee hacer esto para los sectores que formen parte de su cadena de suministro. La siguiente pregunta clave que recibimos de los participantes de nuestros talleres es ¿dónde deberían divulgar esta información?
Un hallazgo clave del informe de estado del TCFD en 2020 es que el TCFD señaló que varias empresas estaban publicando informes independientes sobre el TCFD. Si bien esto es útil, si desea mostrar su apoyo al TCFD, no era la intención del grupo de trabajo y no debería ser su objetivo final. El objetivo final de las recomendaciones del TCFD es, por supuesto, identificar la información material desde el punto de vista financiero que los inversores necesitan para evaluar la resiliencia de su empresa. Por lo tanto, la información que la TCFD lo ayuda a identificar es la que tendrá un impacto financiero en su empresa y algo que podría afectar la sobrevivencia de su empresa debe divulgarse en su informe anual principal. Hay varias razones para esto, como se indica aquí. Por ejemplo, al incluir esta información en sus informes financieros principales, también ayuda a su organización a determinar cómo estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima impactan financieramente en su organización. Esto también asegura que la información sea accesible públicamente y que se somete a la misma supervisación del directorio o la junta que el resto del informe anual. Entonces, tomando en cuenta que creemos que las divulgaciones eventualmente terminan en nuestros informes financieros principales, el grupo de trabajo estableció una serie de principios de divulgación. Esto se basó en los principios aplicados a la contabilidad financiera, diseñado para obtener información útil para la toma de decisiones y de alta calidad para los inversores. Entonces, cualquier persona que sea contador o que trabaje para desarrollar el informe financiero de su empresa probablemente reconocerá esos principios. Son muy similares, sino iguales a los principios de contabilidad financiera estándar. Es decir, no estamos buscando aquí tipos de información drásticamente diferentes, solo estamos ampliando nuestra visión para asegurarnos de que estamos viendo todos los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Y ahora que vamos a hacer una prueba muy rápida. Voy a buscarlo aquí. Número 4. Muy bien. Con base en lo que se acaba de presentar, ¿es esta afirmación verdadero o falso? El TCFD recomienda que las divulgaciones se realicen dentro de un informe independiente, o sea, aparte de su informe anual, específicamente para los riesgos climáticos. Voy a dar un minuto para completar este cuestionario. Muy bien. 10 segundos más. Entonces, me parece que queda medio claro. La mayoría son correctos. Los 66% han dicho falso. Y sí, la respuesta es falso. Bueno, el TCFD recomendó que las divulgaciones se hicieran dentro del informe principal. Como ya hemos discutido, esto es clave para garantizar que la información está conectada con la información financiera y está disponible para una audiencia de inversionistas. Entonces, eso significa que queremos toda la información juntos en un paquete. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, ahora voy a discutir a alto nivel las divulgaciones recomendadas relacionadas con la gobernanza.
Por favor, no se olviden que los 4 pilares del TCFD están totalmente interrelacionados. Por lo que si bien se dividen en 4 partes claves o 4 pilares, a menudo pensará en ellos de una manera más conectadas. Entonces comenzamos con la gobernanza. El TCFD le pide que observe 2 componentes clave de cómo su organización gobierna los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. En primer lugar, recomienda divulgar los procesos establecidos para permitir que la Junta supervisa esos riesgos y oportunidades. Y luego también recomienda la divulgación de los procesos implementados a nivel gerencial. Depende de usted como organización determinar qué personal incluye en la sección de gestión, pero por supuesto esto debe incluir a todos aquellos que están a cargo de evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima en la alta gerencia. Y eso se vincula directamente con la siguiente categoría de recomendaciones, que es la divulgación recomendada en su proceso de desarrollo de estrategias relacionadas con el clima. Dentro de esta categoría de estrategia, el grupo de trabajo recomienda que las empresas divulguen información sobre qué riesgos y oportunidades se han identificado que tiene un impacto financiero real o potencial y también el marco de tiempo utilizado para evaluar esos riesgos y oportunidades relacionados con el clima que tiene este impacto. Además, cómo determina el impacto de estos mismos riesgos y oportunidades y finalmente cómo utiliza herramientas como el análisis de escenarios para asegurar la resiliencia de la empresa. Para la recomendación de la estrategia C, quiero señalar aquí que el análisis de escenarios es una herramienta muy útil destinada a explorar futuros alternativas. Eso no pretende predecir el futuro, sino que se utiliza para explorar una serie de posibles vías de desarrollo y evaluar qué tan preparada está su organización en caso de que ese resultado en particular llegue a resultar. Otra cosa a tener en cuenta aquí es que la información divulgada relacionada con su estrategia tiene aplicado un lente de materialidad. Eso significa que solo necesita divulgar esa información que tiene este impacto financiero. Eso no es el caso con la categoría anterior de divulgaciones, la gobernanza, porque los procesos y estructuras de gobierno que aseguran la alineación en toda la organización se consideran material o que sea un impacto financiero. Otra forma de verlo es que sin estructuras de gobierno o de gobernanza, es probable que se pierdan riesgos o oportunidades clave desde el punto de vista financiero. Sin embargo, para la estrategia solo necesita proporcionar información relacionada con los riesgos y oportunidades que ha identificado ya para tener un impacto financiero en su organización. Además, desde el lanzamiento de las recomendaciones del TCFD en 2017, ha habido actualizaciones que brindan información adicional y orientación a los preparadores de informes. En la categoría de estrategia, el TCFD agregó orientación adicional a las 3 divulgaciones recomendadas. Eso no cambian las divulgaciones recomendadas, pero brindan apoyo adicional a los preparadores de informes. Por ejemplo, para los bancos, ahora hay más orientación para abordar la exposición a activos relacionados con el carbono y cómo divulgar los impactos financieros relacionados con los planes de transición. Esta orientación adicional se puede encontrar en el plan de implementación del TCFD publicado en el 2021.
El siguiente conjunto de recomendaciones es para la gestión de riesgos, donde el grupo de trabajo recomienda que su organización divulgue los procesos establecidos para identificar y gestionar los riesgos relacionados con el clima y cómo esos procesos se integran en la gestión de riesgos general de su organización. Este siempre es un buen momento para que las empresas evalúen las brechas en sus procesos actuales de gestión de riesgo, de identificar si los riesgos relacionados con el clima se evaluaron adecuadamente o no. Y de ser así, asegurarse de que están avanzando. Notará aquí que las 3 recomendaciones generales dentro de la gestión de riesgos comienzan con la palabra describir. Lo que implica un enfoque bastante cualitativo. En particular, es bastante común ver en esta sección un mapeo que indica cómo una empresa clasifica los riesgos y eso debe ir acompañando de los métodos utilizados para desarrollar esta clasificación. Y finalmente, la 4ª categoría de recomendaciones son métricas y objetivos. Aquí es donde realmente se ven los enfoques cuantitativos, pero por supuesto se basa en una serie de procesos de las 3 categorías anteriormente que pueden requerir un enfoque más cualitativo. Al divulgar sus métricas y objetivos relacionados con el clima, el grupo de trabajo recomienda divulgar tanto los objetivos como los métricos utilizados y además el grupo recomienda específicamente el uso de emisiones de alcance 1, 2 y 3. Las emisiones de alcance 1 son las emisiones de carbono directamente de las operaciones que son propiedad o están controladas por la empresa que informa. Y las emisiones de alcance 2 son las emisiones de carbono indirectamente de la generación de electricidad comprada o adquirida como la calificación. A menudo las empresas ya informan sobre esos 2 alcances, pero el alcance 3 incluye todas las emisiones indirectas que no están incluidas en el alcance 2 y que ocurren en la cadena de valor de la empresa que informa. Y también es importante señalar aquí que las métricas y los objetivos de forma similar a la categoría de estrategia aplicarán a esta lente de materialidad también. Entonces, al igual que con la divulgación de su estrategia, métricas y objetivos deben estar relacionados con los riesgos y oportunidades que pueden tener ese impacto financiero en su organización. Los mismos riesgos y oportunidades abordadas en las divulgaciones de la estrategia también deben abordarse en sus métricas y objetivos. Y esta categoría de las divulgaciones recomendadas también se actualizó en 2021. Por ejemplo, el TCFD agregó orientación adicional para los grupos del sector financiero sobre cómo alinear las actividades financieras con un escenario por debajo de los 2 grados. Además, la guía más reciente de 2021 enfatiza la importancia de divulgar las emisiones del alcance 3 e introduce el requisito de objetivos intermedios. Vamos a discutir esto más el jueves en el TCFD 102. Bueno, por lo tanto, para brindar una descripción general rápida de los 4 pilares, a veces es útil verlos todos juntos en una página. Lo más importante es asegurarse de que todas esas categorías están alineadas. Entonces, en lugar de pensar en ellos como 4 pilares o categorías separadas, es mejor considerarlos interconectados.
a medida que comienza a avanzar en este viaje para alinear su divulgación con las recomendaciones del TCFD. Esta imagen puede ser útil como descripción general y para asegurarse de que está alineando sus esfuerzos en estos 4 pilares. Bueno, es importante también señalar que este espacio está en constante avance. El TCFD elabora un informe de estado anual para realizar un seguimiento de progreso, pero también ha lanzado una serie de publicaciones y recursos que pueden ayudar a las empresas en cualquier etapa de ese viaje. Aquí verá una descripción general de las publicaciones actualizadas y un ejemplo de actualizaciones y pueden verlo después del seminario. Bueno, con esto vamos a tomar un momento para asegurar que esta sección quede claro. Voy a buscar el poll. Bueno. Entonces, ¿cuáles de los siguientes son los 4 elementos principales del TCFD? Ya hemos hablado bastante sobre esos 4 pilares, entonces a ver si pueden identificar los 4 pilares. Y les daré a todos un momento para responder. Muy bien. Me parece que todos están de acuerdo más o menos. Entonces, sí, los 4 pilares, como muchos han indicado correctamente aquí, son métricas y objetivos, gestión de riesgo, estrategia y gobernanza. Felicitaciones. Y ahora tomemos un breve descanso, un poco de retraso para sentirnos cómodos. Aproveche la oportunidad de tomar un café o un té y comenzaremos de nuevo en 5 minutos. Gracias.
Bueno, estamos de vuelta ya. Espero que se hayan preparado un té para seguir con nosotros. La siguiente sección va a ser la sección número 4, que hace referencia a pasos prácticos para la implementación. Antes de nada, clarificar que seguimos en la sección introductoria, entonces si quieren abordar como más en detalle todo ello, les recomiendo que se unan a la sesión que facilitamos el jueves. Y bueno, ahora que ya hemos comprendido cuáles son las recomendaciones del TCFD que nos ha explicado mi compañera Tiffany y por qué son importantes para cada empresa, ahora vamos a analizar, como he dicho, pues los pasos prácticos para alinear la divulgación de cada empresa con las recomendaciones. Entonces, para comenzar, bueno, unas sugerencias principales para empezar. Aquí en pantalla vemos como un to-do list, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar a preparar esta divulgación, es recomendable que se consideren los procesos utilizados para preparar qué información es material para cada empresa. Y para ello la recomendación número 1 sería que se utilicen procesos que ya existen dentro de la empresa y que se adapten cuando sea necesario. Entonces la parte clave es que este proceso tiene que ver con la conectividad. Entonces, TCFD lo que sugiere es considerar cómo se conectan las divulgaciones climáticas con otra información en el informe general. Y se trata pues, de vincularlo pues, para contar una historia y es un ejercicio de refuerzo mutuo. Las divulgaciones de la estrategia pues, van a indicar cómo ha elegido responder a esos riesgos y oportunidades climáticos, mientras que esas métricas y objetivos van a indicar cómo se está implementando diferentes acciones para mitigar esos riesgos que se han identificado, por ejemplo. Y por tanto, bueno, pues es importante que se utilicen procesos que ya existen. Y existen muchas herramientas y recursos que se pueden utilizar para comenzar. He mandado en el chat el TCFD Knowledge Hub, que es muy útil. Pero aquí en la diapositiva, como he dicho, ven una to-do list que también es súper importante para comenzar, y es una lista de verificación que pueden utilizar para determinar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues es particularmente útil desarrollar una hoja de ruta internamente para implementar todas estas recomendaciones. Y es lo que representa pues, este diagrama que vemos aquí. Y bueno, pues estos pasos que ven aquí obviamente no son aplicables a todas las empresas, o sea, va a depender de qué empresa sea, del punto de partida y el contexto de cada empresa. Pero aquí un ejemplo ilustrativo, pues cómo puede verse, ¿no? Y lo que se suele recomendar es que se cree un grupo de trabajo interno, o sea, reuniendo internamente a las partes interesadas, que sean las adecuadas además para crear ese grupo de trabajo, que sería como el grupo de trabajo de TCFD. Y a partir de ahí se puede, como he dicho, realizar un análisis de brechas de los informes actuales, o sea, del contenido actual y qué faltaría, ¿no?, para estar alineados con TCFD. Entonces, una vez elaborado ese informe de brechas, sí que se puede identificar cuáles son las acciones que cada empresa debe de tomar, ¿no?, para estar alineados. Y para ello, como he dicho, lo primero sería esa creación de un equipo de TCFD. Entonces, esto puede verse de manera diferente en cada empresa, pero lo que sí que tiene que quedar claro es que es un ejercicio de toda la organización. O sea, es importante que haya una imagen holística de esos riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y qué impactos conllevan en la empresa. Entonces, para ello, ese grupo de trabajo interno es esencial.
Y bueno, los casos más exitosos que vemos también nosotros en CDP son aquellos en los que la empresa aborda el problema, como he dicho, de manera holística y se incluye a toda la organización en lugar de solo un departamento, como el departamento de sostenibilidad, por ejemplo. Y eso sería ello. O sea, también, como vemos en la diapositiva, el enfoque puede ser diferente dependiendo de la empresa. O sea, vemos casos en los que el enfoque es de arriba hacia abajo, en los que el liderazgo senior dirige la conversación, y vemos enfoques que son, pues, al contrario, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, son estas diferentes funciones que se unen y se forman y desarrollan un plan. Y de todos modos, en cualquiera de los dos enfoques, sí que se recomienda que exista como un defensor del clima, por así decirlo, ¿no? En inglés diríamos como un climate champion, que es alguien preferiblemente de liderazgo senior, incluso una junta, que comprenda esa importancia, la importancia de este tema y pueda marcar, pues, una pauta y liderar la implementación de los pasos a seguir y la aprobación también de la estrategia. Y también es clave, pues, incorporar otras funciones y departamentos, como hemos visto, para tener un enfoque holístico y diferentes profesionales con diferente experiencia y perspectivas únicas, pues, van a mejorar ese enfoque general de la empresa y van a abordar de mejor manera los riesgos a los que la empresa va a estar sujeta. Entonces, bueno, como he dicho antes, remarcar de nuevo que la sugerencia número 1 sería aprovechar el trabajo existente, los procesos existentes de la empresa, porque muchas empresas pueden decir, esto implica que tengo que iniciar un montón de procesos nuevos, ¿no? Pero no es así. O sea, la recomendación número 1 es aprovechar el trabajo existente y en muchos casos las empresas, de hecho, no comienzan desde cero porque existen ya procesos internos relacionados con el cambio climático de alguna manera. Y es trabajo que se puede aprovechar. Entonces, bueno, cuando se realice ese análisis de brechas de la divulgación existente, es recomendable que se tenga en cuenta diferentes perspectivas que se están utilizando. O sea, por ejemplo, pues se están capturando ya datos relacionados con el clima, cómo se pueden utilizar estos datos con el fin de informar y estar alineados con el TCFD. Se está realizando una evaluación del ciclo de vida de los productos. Se cuenta ya con un inventario de las diferentes emisiones de alcance 1, 2 y 3, y este tipo de información, pues, es fundamental y se puede aprovechar para comprender cualquier riesgo y oportunidad futuros, ¿no? Y bueno, pues también, por ejemplo, se puede pensar en procesos internos que ya existen. O sea, tiene ya esa junta, la empresa, o un comité delegado de sostenibilidad o de RSC que pueda incluir esos riesgos y oportunidades relacionados con el clima, lo están supervisando, cuáles son los procesos de gestión de los riesgos que existen ya, que se han identificado, y cómo se pueden adaptar esos riesgos al cambio climático también. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que, como hemos dicho antes, muchos de otros marcos que utilizan las empresas están asignados al TCFD. Entonces, si ya está utilizando uno de estos marcos que ven aquí en la diapositiva, pues es probable que ya esté trabajando en todas estas áreas y que únicamente sea, pues, analizar y crear este análisis de brechas y ver cómo se puede mejorar. Entonces, esto me lleva al uso de, por ejemplo, CDP y CDSB juntos. Y bueno, como he dicho antes, existen conexiones entre todos los marcos, y si ya se está divulgando a CDP, pues es muy probable que ya se esté trabajando en esas recomendaciones de TCFD, ¿no? Aquí hay abajo en la diapositiva un link que es un documento de building blocks, y bueno, ahí pues especificamos justo eso, ¿no? Las conexiones que existen. Y también puede utilizar estos recursos como ayuda, ya que, bueno, no es necesario que implique nuevos informes si ya sigue alguno de estos marcos, como por ejemplo el cuestionario de CDP. Y lo que es clave enfatizar es
lo que está integrando dentro de estos marcos pues debería de ser material financieramente, ¿no? Y por tanto debería de aparecer en el informe anual. Entonces lo primero de ello sería analizar y hacer un análisis de materialidad para asegurarse de que está capturando toda la información que es material, o sea, que va a tener un impacto en cuanto a costes relacionados con riesgos o beneficios relacionados con oportunidades de lo que ya está divulgando. Y con esto le paso de nuevo la palabra a mi compañera Melanie, que va a explicar los diferentes pasos a seguir para empezar. Y Gracias, conectándome Carlota. también. Perdona, Melanie. No, gracias. Sí, exactamente. Vamos a empezar ahora a hablar un poco más para aquellos de nosotros que estamos empezando. El TCFD sugiere una fundación o base para las divulgaciones o declaraciones. Y entonces vamos a hablar un poco sobre qué deberíamos declarar primero. Para empezar, el TCFD recomienda comenzar con ciertas divulgaciones de gobierno y gestión de riesgos. Si bien el TCFD es un marco de divulgación, también presenta un esquema de aquellos procesos internos que deben adaptarse a asuntos climáticos. Si esta es la primera vez que están aprendiendo o implementando el TCFD, pues no tengan miedo, puesto que el TCFD sugiere un enfoque por etapas que puede tomar hasta 5 años para llegar a la implementación total. Así que sí tienen un poco de tiempo, un par de años para implementar todo el proceso. Las estructuras de gobierno y los procesos de gestión de riesgos se pueden utilizar para incorporar riesgos climáticos al tomar decisiones internas. Por lo tanto, gobernanza y gestión de riesgos son las primeras consideraciones que una empresa debería tomar. El TCFD reconoce que como mínimo, esta información proporciona el contexto en el que se logran los resultados financieros y operativos de una empresa. Entonces, esta es la primera fase. Aunque el TCFD no espera que las empresas den una demostración detallada de cómo se gestionan los riesgos climáticos, se espera que al menos en un principio se describa la supervisión de la junta directiva, las funciones de los ejecutivos y los procesos utilizados para identificar, evaluar y gestionar riesgos climáticos relacionados con las finanzas. Cuando hablamos de la declaración de gestión de riesgos, el TCFD espera entender cómo se identifican, evalúan y gestionan los riesgos climáticos de una organización. Y si estos procesos están integrados a los procesos de gestión que existen, que ya existen dentro de la empresa. Esta información ayuda a evaluar el perfil de riesgo global de toda la organización. La fase 2 se trata sobre las mejoras y las pequeñas adiciones que se pueden ir haciendo. Una vez que se haya establecido la base, en la fase 2 las empresas pueden mejorar la divulgación mediante la identificación de los riesgos y oportunidades que tienen un impacto financiero significativo para la empresa. Aquí las empresas pueden ir más allá de la gobernanza al determinar cómo los principales gastos de capital pueden verse afectados por factores relacionados con el clima, ya sean debido a la integración de los riesgos o las oportunidades asociadas con el medio ambiente dentro de la estrategia misma. Junto con esto, el negocio puede introducir métricas y objetivos utilizados para monitorear actividades relacionadas con el clima, como por ejemplo el introducir indicadores de rendimiento relacionados con emisiones. Entonces, esta es realmente la fase donde una empresa puede empezar a añadir esas métricas, esos objetivos que están estrictamente relacionados con el medio ambiente. Finalmente, en la tercera fase, las empresas pueden buscar mejoras adicionales para fortalecer esa estrategia. TCFD reconoce que esta es un área muy desafiante para las empresas y, por tanto, una que se puede analizar una vez que se tiene ya la base inicial sólidamente en su lugar. Todas las consideraciones finales deben incorporarse en esta fase, incluyendo las 4 categorías de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Lo que me gustaría destacar aquí es el análisis de escenarios. El análisis de escenarios no solo ayuda a comprender qué tan resistente es una empresa, también proporciona diferentes riesgos o incertidumbres
a los que puede enfrentarse el negocio en diferentes futuros hipotéticos. Mañana vamos a tener mucha más información acerca del análisis de escenarios, así que les recomiendo venir ya preparados con sus preguntas. Además, tal vez leer algo antes del webinar para que podamos tener también una linda discusión dentro del chat. Perfecto. Ahora vamos a pasar a una encuesta más. Hemos aprendido mucho hasta ahora, así que nos gustaría hacer una pequeña pausa, hacer una pregunta al público. Tómense un momento para reflexionar sobre lo que hemos hablado y considerando su propia organización, respondan cuál será su próxima acción para avanzar la divulgación climática en su organización. Acá tenemos las diferentes respuestas: establecer un equipo TCFD internamente, realizar un análisis de déficits de informes existentes, desarrollar una hoja de ruta para la adopción del TCFD, establecer gobernanza climática y no estoy segura. Pregúntenme el jueves. Muy bien, y mientras vemos las respuestas entrando, voy a pasar el micrófono a mi colega Vanina. Gracias, Melanie. Entonces, así que estamos viendo los resultados. La mayoría, como próxima etapa, sería desarrollar una hoja de ruta para la adopción de TCFD. Después tenemos establecer un equipo TCFD internamente. Y después, entre los dos, establecer una gobernanza climática y finalmente realizar un análisis de déficit de informes existentes. También hay gente que espera el jueves para tener una opinión un poco más definitiva, lo que está bien también. Si quiere también tomar estas respuestas en el orden, desde arriba hacia abajo, es también una manera de proceder si está empezando desde cero, es decir, empezar por establecer un equipo TCFD. Sí, ahora estamos viendo los resultados, perdón, no sé si los estaban viendo antes. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio donde les va a tocar a ustedes reflexionar un poco más sobre su empresa y con respecto a lo que acabamos de ver, les voy a pedir que se tomen unos 8 minutos y que puedan escribir en el chat en qué fase piensa que su empresa está. Fase 1, fase 2, fase 3. Puede ser que, por ejemplo, la gobernanza esté en la fase 1 y la gestión de riesgo un poco más avanzada. Así que no es tan lineal como estas etapas dan la impresión que están todas muy, muy bien separadas. También pueden pensar en los déficits que existen y qué les falta para llegar a la próxima etapa y qué desafíos tienen en su empresa. Y sí, siéntense libres de escribir todo eso en el chat y lo vamos a discutir dentro de 8 minutos. No sé si prefieren que les deje quizás esto que tiene casi todas las recomendaciones que acabamos de ver. Creo que falta métricas y objetivos, pero sí, así tienen una idea un poco más global. Si les ayuda, pueden concentrarse sobre un pilar y lo veremos dentro de unos minutos. Ya volvemos. Gracias.
Ya veo que hay muchas respuestas en el chat, así que empezaremos dentro de un minuto. Pero muchas gracias por las personas que ya han participado. Y si hay otras personas que quieren agregar algo más, es ahora y ya vuelvo dentro de un minuto. Bueno, entonces ya vamos a empezar. He visto muchas personas que decían que estaban en la fase 1, o sea que ya tienen como una base de que tienen la fundación. Es así que hay que empezar y es importante tener la fase 1 bien, bien, ¿cómo se dice? Bien estructurada para poder avanzar y seguir esta guía como con esa perspectiva holística de la que hablamos, porque no es como una lista, no hay que ver esto como una lista que hay que llenar y elegir las recomendaciones que uno quiere, ¿no? Es más un proceso largo, entre 3 a 5 años, como dijo Melanie. Y entonces está la parte de métricas y objetivos que es bastante complicada y entonces la vamos a ver un poco más en detalles la semana próxima. Pero si ya tienen una junta, si ya pueden, definieron responsabilidades del gobierno, de la gobernanza con respecto a las cuestiones relacionadas con el clima, ya es muy bien. Y además, para acelerar un poco el paso, lo que están haciendo ahora, este taller de capacitación ya es también un paso en sí para tratar de hacer y avanzar ese equipo, ¿no? Un equipo que vimos antes en la hoja de ruta que se llamaba, ya no me acuerdo, pero sí, un grupo de trabajo interno, así es, y un equipo TCFD, exacto. Y entonces después es importante justamente poder tener un champion, un campeón, defensor climático para liderar y para hacer avanzar am, esas cuestiones y continuar con las recomendaciones del TCFD. También había una persona que decía que uno de los desafíos era los escenarios, pero que ya había hecho como una política y eso también es interesante porque eso significa que ya hay una discusión sobre las cuestiones financieras relacionadas con el clima. Y bueno, ¿qué más había visto en los mensajes? Em, Como hay otras personas que mencionaron que era importante identificar las brechas y eso es algo que puede encontrar en uno de los recursos que compartimos con ustedes antes, pero lo vamos a compartir todavía más, que es el modelo guía del SSI, donde hay un anexo que les puede ayudar para hacer su análisis de brechas y ver qué le falta para avanzar en la próxima etapa. Entonces, yo creo que sí, muchas gracias por todas las respuestas. Vamos a avanzar un poco más y espero que con los recursos que les vamos a dar y compartir con ustedes van a poder avanzar y seguir su recorrido del TSFD. Entonces, ahí estamos. De nuevo quería decir que todo esto, estas recomendaciones que hemos visto forman parte como de una unidad y entonces sí, hay que tener una perspectiva holística y sí, solamente para subrayar ese tema. Entonces, aquí tenemos el documento como principal, que son las recomendaciones del grupo de trabajo sobre las declaraciones financieras relacionadas con el clima. Después del TCFD, claro, y después tenemos lo que hablamos un poco antes, que es esa lista de una checklist, donde está un poco por qué se empieza, cómo se puede hacer, que está tanto como tenemos el TCFD Good Practice Handbook y el TCFD de implementación, el Knowledge Hub, que ya fue compartido en el chat también, y ahí también van a encontrar
informaciones un poco más precisas y temáticas sobre el agua o cosas así, y el Model Guidance on Climate Disclosure de la SSC. Tenemos después otros recursos que son esta vez en español, la Guía de Neutralidad 2022 del grupo BMB, la Guía para el Reporte y Divulgación Voluntaria de Factores ASG de Latinex. También tenemos la Guía Voluntaria para la creación de reportes sostenibles de la Bolsa Nacional de Valores. Y finalmente queríamos compartir con ustedes el estado del mercado en América Latina y el Caribe, que este es un informe entre Climate Bonds y otras organizaciones. También tenemos otros recursos que esta vez vienen de IFC, que es miembro del Banco Mundial, y ellos ofrecen unas herramientas para poder divulgar sobre cuestiones de ASG. Entonces tienen también personal local que pueden contactar y vamos a compartir con ustedes el contacto de la AFC un poco al final de esta presentación. Tiene una plataforma en línea donde pueden ir y tener todas las informaciones que desean. En la siguiente slide, solamente para un poco cloturar esta presentación, ya lo hemos dicho antes, pero hay la segunda parte de este taller de capacitación el jueves, misma hora, donde vamos a ver un poco más en detalle los casos prácticos, y al final de ese taller van a poder tener como una comprensión más detallada de las divulgaciones del TCFD. Van a poder entender cuáles son las buenas prácticas con casos de estudio prácticos. También van a poder identificar los procesos internos necesarios para respaldar los informes de riesgo y oportunidades respecto a asuntos climáticos y cómo superar los desafíos comunes de implementación, que eso es lo que nos ocupa ahora. Ahora les quería dar las gracias por su participación. Pasamos a las explicaciones con respecto al certificado, que estamos compartiendo normalmente una breve encuesta que tiene que completar para obtener el certificado de este curso, ¿no? El 1.101. Y también lo van a recibir por correo, así que si no consiguen tener el enlace ahora en el chat, lo van a recibir mañana, y si no lo recibe aún, nos puede escribir por correo electrónico. Y por favor, les pedimos que llenen el certificado en 7 días. Una vez que lo llenen, lo tienen que esperar entre 7 días hábiles para recibirlo, ¿no? Por favor, también tengan cuidado cuando escriben su nombre, porque es ese nombre que va a aparecer en el certificado, y también el correo electrónico, porque si es erróneo, entonces no va a recibir el certificado. Y bueno, seguimos. Ahora es el momento de dar las gracias a nuestros socios. Entonces, este taller de capacitación fue realizado con el apoyo financiero de Bloomberg Philanthropies y de IFC. Le agradecemos también a la Federación Iberoamericana de Bolsas por coordinar este taller. Y TDP, claro, que tenemos aquí Melanie y Carlota, que nos ayudaron a coordinar este taller de capacitación. Y este contenido fue traducido al inglés por Bloomberg. Aquí ven todas el correo electrónico si nos quieren contactar. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. Y esperemos verlos el jueves, a la misma hora. Gracias. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Sí, que tengan un buen día a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.